esa divinidad ahí. Sí, es una realidad hermosa. Y como les decía, los efectos, ella dice, fueron muchos: una profunda humillación, deseos de pureza, gozo por la felicidad de Dios, mucho amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me permití poner este pedazo tan profundo, porque también esa generación de eterna del Padre, no sé usted que nos pueda iluminar, Padre, también es un reflejo de que el Espíritu Santo en la iglesia actúa de tal manera que nos ayuda a transformarnos en Jesús. Y eso es la generación del Verbo en la humanidad. Se puede decir que el trabajo es la santificación en la medida en que el alma de los santos se asemeje más a la de Jesús. Pues está dando más gloria a Dios. Entonces, esta generación no nada más tiene que verse supuestamente en el cielo, sino que aquí en la tierra también se está llevando. Cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo, dejamos nos conducir por ese mismo Espíritu para actuar de la manera como Dios quiere que actuemos. ¿Usted qué dice, Padre? No, pues es el Espíritu Santo el que nos transforma en Cristo. Eso es, Jesús les decía a sus discípulos, cuando venga Él, el Espíritu los va a llevar a la verdad que es Cristo, es decir, a la verdad completa, es decir, la única verdad. Esa es la única verdad. Entonces, esa es realmente la misión del Espíritu Santo, transformarnos en Cristo. Como que Cristo nace en nosotros, podemos decirlo, imprime en nuestro corazón. Y de esta manera, viene a la mente el texto también de San Juan, lo que dice Jesús: el Padre busca adoradores, precisamente que adoran en espíritu y en verdad. O sea, esta adoración que pide el Padre es, vamos a decir, en verdad, o sea, es en Cristo, todo es a través de Cristo, no es independientemente de Él. Adorar en la verdad que es Cristo en Él, pero inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Él es el que propiamente es el alma de la vida espiritual, vamos a decirlo así, el Espíritu Santo, porque es el que nos lleva a Cristo, y en Cristo vamos al Padre. Entonces, como que esto pues que se explica desde la teología o de teología bíblica, pues Conchita lo vivió sin saber, digo, explicándolo como podía. Ahora, que tiene una capacidad, yo diría, artística sorprendente. Eso yo creo que ya lo traía de natural. Sabe decir las cosas. Bonito. Sí, no sabía decirlo, ¿no? Es decir, porque alguien podría tener una experiencia como esta, pero a lo mejor no la sabe decir. La vive, la siente, pero no sabe transmitirla. Explicarla. En cambio la transmite. Y plasmarla como ella, Sí. porque a lo mejor la vives y Se queda ahí. se queda ahí. Y trasladándonos a nuestro tiempo, Padre, alguien que nos esté escuchando, dicen, bueno, ¿y cuál es el primer paso que yo debo dar para transformarme? La voluntad. Bien, bueno, desde luego debemos tener en cuenta que todo es gracia, todo viene de Dios, la iniciativa es de Él, es el Padre quien nos atrae a Cristo, también volviendo a San Juan, Sí. es decir, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, entonces de ahí viene todo, es decir, es una gracia. Ahora, que nosotros tendríamos esta sensibilidad, una apertura, es decir, para responder a eso, pero se requiere una apertura en la humildad. En la humildad, esta es la base de la vida espiritual, es decir, saber que precisamente somos hijos, porque el Padre ahora sí vamos a decir que nos engendra en su Hijo Jesucristo, también, ¿no? Él es en Cristo, ¿no? Pero sí, yo creo que este es el camino, es decir, que viene siendo el de la humildad, que también es don de Dios, y no es el caso de hablar de la humildad, pero la humildad es la verdad, es lo que Dios nos da, reconocerlo y al mismo tiempo pues sentirnos dependientes de Él. Es la humildad, somos dependientes de Él y de nuestros hermanos, ¿no? Entonces creo que es por ahí por donde.
Es lo que sí, Conchita sintió una humillación tan profunda. Bueno, ella lo dice humillación. Está en la línea de la humildad, ¿no? Es decir, solo en esa apertura se puede vivir esto que está aquí. Entonces, el primer paso sería reconocer lo que Dios nos da, que es su misma vida. No, pues digo, para los que nos están escuchando, pues ya saben cuál es el primer paso. Fíjate, pasa cuando a veces ves a alguien, ahorita estoy recordando lo que Papa Francisco nos dijo ahora, ¿verdad? Cada día tiene algo importante que decir, que dice que cuando consolamos al que está sufriendo, pues hacemos un mundo mejor, ¿verdad? Nos convertimos en ese Cristo, nos revestimos de ese Cristo, pero ¿cómo es? Pues gracias a la acción del Espíritu Santo, porque a veces vemos personas, Madre Teresa y tantas, infinidad de personas, Papa Francisco, verla cómo hace sus viajes y tanto que hace cada que él habla, cada que él hace todo esto, ¿por qué? Porque está movido por el Espíritu Santo, o sea, es un poco de esto, ¿verdad? Trasladado a lo que estamos viviendo ahorita. Es interesante, San Pablo habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Hay una de las obras de la carne, todo lo malo. Y luego después habla de las obras buenas que hace el cristiano. No son obras buenas del cristiano, son frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que mueve aún. Lo bueno que hacemos, somos instrumentos del Espíritu Santo, simplemente, así es que y nos toca gloriarlos, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo las cosas. Yo agradezco que me toque como instrumento, eso sí, hasta Exacto, qué bonito. es lo único que puede ser, que bueno, soy instrumento, pero es el Espíritu Santo el que actúa. Entonces es disposición, ¿verdad? Abiertos al Espíritu y sí. Gracia, Sí. ¿verdad? En eso se puede encerrar, Padre. Ujú. ¿Cómo Pues ven? sí. No, pues es evidente, ¿no? Cuando hablamos de gracia, es la acción de Dios gratuita, vamos a la redundancia, porque nosotros no merecemos nada. Entonces dicen que por mérito me vas a salvar, no son tus méritos, ¿sí? Es por la bondad infinita de Esa es nuestro la realidad. amoroso Padre. La realidad es que el mérito no es propio. No es decir, viene de Dios. Si se puede hablar de mérito es en cuanto a que me dejo hacer. Conchita va a decir que se deja hacer y deshacer. Exacto, Las eso que dos cuesta. cosas, se deja hacer y deshacer, deshacer. porque pues nosotros no siempre estamos en la misma sintonía de lo que Dios quiere. Y entonces hay que dejarnos pues deshacer también de Él. Es decir, es una purificación. La purificación viene de Él mismo. También es otra cosa. Él nos prepara. Aquí Conchita tuvo unas desolaciones tremendas en esta ocasión, en el año 97, ¿no? Precisamente. Padre, y esas desolaciones era su deseo. Podemos entenderlo así porque pues una desolación es precisamente una soledad tal en la que se encuentra, que pues sufre evidentemente, sí, como que es la purificación que está haciendo el Señor en ella para que puedan captar la gracia que le va a dar. Pero sí, aquí lo importante es que todo viene de Él. Pero Conchita fue una persona abierta totalmente a esa gracia de Dios. Lo amó porque Dios así lo quiso y porque tenía sus bienes sobre ella. Entonces la desolación es un vacío, Es un la vacío. vacía, Sí, para darle. para darle. Del mundo, vaciarte del mundo Sí. para llenarte de gracia. ¿Vaciarte de ti? No solo es del mundo, sino que es un vacío de total, así de que no sabe, no tiene nada, Ajá. ni siquiera ya que esté renunciando a algo, porque ni siquiera le interesa renunciar a ello, ¿no? Es un vacío fuerte que viene de la persona profundo, pues que ya se cisma qué está pasando, ¿no? Queriendo ella algo y no pudiéndolo tener ni nada, queriendo hablar con Jesús o que Jesús le hable, no, nada, no se oye. Al final de su vida, el 8 de diciembre, le decía, digo, él muere el 37, pero le decía, Jesús, dime una palabra el día de mi santo. Nada, No, sí, eso nada, es- no dice, pasó el día y no me dijo nada. Esa es la desolación, ¿no? Después de haber estado llena. Sí, ¿Y de qué manera? Entonces el Señor la hizo y la deshizo varias la veces. deshizo, sí. O sea, muchas veces. No, La moldeó y la desmoldeó. Sí, sí, como dice el Padre,
a veces Dios te lleva por un camino y luego te deshace porque te quiere llevar por otro. Sí, está bien, padre, como entendí. Puede traducirse de esa manera. Él nunca equivoca. En eso siempre es el mismo camino, nada más que uno, el místico, el santo no descubre que es, le da la impresión que ya le cambiaron La jugada. Pero el Ya me la Señor cambiaron, sabe. Pero Él sabe a dónde va llevando todo. En el fondo siempre es el mismo camino. Nada más que a veces un camino, a veces de mucha gloria, de mucho gozo, y de repente se acabó todo. Es que se acaba y dice, no es, se acabó. Pero ese es un proceso de purificación, porque Nada es tuyo. ¿sí? Ni Tenemos siquiera que la purificar, experiencia. no, nada. Al final de su vida, dice, bueno, pues yo quise mucho a mi esposo, pero pues de nada. Quise mucho las obras, si se acaban, que se acaben. Así. Llegó un momento en el que se desprendió totalmente ya de todo, ya hacia el final de su vida. Como si todo pasó. Esa es la desolación. Y al final le da una paz, una Pero tranquilidad. siempre estaba el curioso estaba en paz. Es curioso que esas desolaciones también las vivía en paz, También. porque la fe era tan fuerte que no la podía perder. Así es. Pues gran prueba. Bueno, ¿cómo le diré? Fue mucha su desolación, pero como dice usted, su fe era grande y él sabía a quién le estaba dando esa desolación, Sí, claro. ¿verdad? Se le estaba dando a Conchita, ¿verdad? A su mexicana, a la que lo amó tanto, ¿verdad? Y que pues realmente ya Pues qué bendición, fíjate, que haya ya le sido había Conchita dado. una mexicana, una madre de familia, laica y mística, elegida para las obras de la cruz, porque al final de cuentas, como dicen, las obras de la cruz pues son obras de salvación para el mundo entero. Ahora sí que desde este rinconcito de México para el mundo. Para el Entonces es un mundo. orgullo, es un orgullo ser la familia de la cruz. ¿Cómo ves? A ver, Sí, traemos otro canto muy pequeñito, pero que habla de este clamor, de lo que estamos hablando, cuando ya te unes tanto a nuestro Señor, el de Jesús Salvador de los hombres. muy bien. Muy bien. Y antes de irnos, Unos ¿nos puede saludos, mencionar claro que de sí, quién en nos está hablando? agradeciendo sus atenciones Agradeciendo. a nuestra amiguita, hermanita hermosa Juani de Torres, que también nos ¿Cómo no? está viendo. Saludos, Saludos, Juanita, que te mejores. Que hermosa. estés muy bien, Juanita. Vicky Solís, Paula Reyes, Vicky Córdoba, Graciela Martínez y Socorro Jiménez. Muy bien. Y nos vamos a... Pequeña pausa, Pequeña este pequeño Muy canto. bien.